Hola, voy a explicar cómo programar un autómata finito determinista en lenguaje C, en el que la tabla de transiciones se ingresa mediante un archivo .txt. Bueno, esta es nuestra tabla de transiciones que tendrá el siguiente formato. Primero tendrá el tipo de estado, la etiqueta, que puede ser una letra o un carácter, dos puntos, el estado al que lleva en caso de que se ingrese 0, una coma, y el estado al que lleva en caso de que se ingrese un 1. Los tipos de estados son este carácter preinicial, este de aceptación inicial, este de aceptación y el espacio en caso de normal. Al finalizar la tabla de transiciones se escribirá una línea de 6 caracteres y después de la línea se describirá el lenguaje que acepta el autómata. En el código tenemos lo siguiente: las librerías que vamos a emplear y unas funciones que vamos a usar, y veremos rápidamente y no nos detendremos mucho en archivos ni en gestión dinámica de memoria. Primero tenemos nuestro main, donde declaramos nuestras variables. Aquí lo primero que vamos a hacer es que a nuestro apuntador a file vamos a seleccionar el archivo mediante esta función. Primero le preguntamos al usuario cuál archivo quiere de los 3 ejemplos, y si no, le decimos que teclee su propio archivo. Después de eso, le vamos a contar el número de estados y lo almacenaremos en número de estados. Esto lo hacemos de igual forma con nuestros archivos mediante este do. Aquí es donde tenemos nuestro contador y al final de contar le regresamos al inicio del archivo. Después, lo que vamos a hacer es mediante la función obtain lenguaje, es decir, vamos a colocar lo que escribió el usuario y cuál es el lenguaje de aceptación de nuestro autómata. Primero llegamos al final de nuestra tabla de transiciones y en esta parte leemos carácter a carácter e imprimimos carácter a carácter lo que escribió el usuario hasta que encuentre un salto de línea, y al final regresa al inicio del archivo. Después lo que vamos a hacer es crear nuestra tabla al que se va a asignar a nuestro doble apuntador llamado tabla. Aquí lo que vamos a hacer es, en esta parte vamos a declarar nuestra tabla de transiciones con un doble apuntador y le vamos a asignar la memoria dinámica mediante un calloc. Y con el siguiente for vamos a llenar cada uno de estos apuntadores con 4 celdas de tamaño char. Después vamos a llenar la tabla con datos mediante la función fgets. Va a ir línea por línea y en cada ciclo lo que va a hacer es asignarle el tipo de estado a la posición 0, etiqueta de estado a la posición 1, el estado al que lleva en caso de que sea 0 en la posición 2 y el estado al que lleva en caso de que sea un 1 en la posición 3 en nuestra tabla que ya está reservada en la memoria RAM. Después lo que vamos a hacer es rápidamente mostrarle nuestra tabla de transiciones al usuario mediante este código, que es básicamente un for anidado. Y después vamos a ir a verifica cadena, perdón. Aquí lo que vamos a hacer es declarar nuestras variables que vamos a emplear. Le pedimos al usuario que introduzca una cadena y lo almacenamos en el arreglo de 100 caracteres llamado verifica. Después vamos a iniciar el autómata y para eso vamos a establecer el estado actual. El estado actual se va a hacer mediante un for que va recorriendo cada tipo de estado que tengamos en nuestra fila. Nos vamos a ir preguntando si hay un estado inicial o un estado inicial de aceptación, y en cuanto lo encuentre el estado actual, que es un carácter, le vamos a asignar la etiqueta, que como recordarán es la posición 1 de nuestro estado. Después vamos a verificar en caso de que contenga un epsilon mediante un E mayúscula. Si un epsilon en la posición inicial de la cadena que verifica está en la posición 0, vamos a preguntar si en nuestra tabla, en la posición número del estado actual, en nuestra tabla, con los números de estados que tenga la tabla, en la posición 0, que como recordarán es el tipo de estado, es igual a más, y a la vez este epsilon no está concatenado con un 1 o con un 0, significa que la cadena que ingresa al usuario es aceptada. Y si está concatenada con un 1 o con un 0 en la siguiente posición, significa que nuestra entrada no va a iniciar en 0 como teníamos acá, sino en 1. Después vamos a desplazar el estado actual según nuestra tabla de transiciones.
mediante un ciclo que se va a preguntar constantemente si verifica en la posición de entrada es distinto de un fin de cadena. Y aquí se va a preguntar si verifica en entrada es igual a 0. Eso significa que nuestro estado actual va a ser el que se le asigne, que va a estar almacenado en nuestra tabla en número de estado actual, tabla, número de estados, en la posición 2, que como recordarán es el estado al que lleva en caso de que sea un 0. Y en caso contrario, es decir, es un 1, va a ser la misma sentencia, solo que en vez de 2 va a ser 3, que es el estado al que lleva en caso de que sea un 1. Después aumentamos entrada para terminar nuestro ciclo y al final de este nos va a dejar al final de la cadena ingresada por el usuario. Y nos vamos a preguntar si en nuestra tabla, si nuestro número de estado actual en la posición 0, es decir, el tipo de estado es de aceptación o es de inicio de aceptación. En caso de que sea cierto, la cadena ingresada es aceptada y en caso contrario, no es aceptada. Después, para ver rápidamente número de estado, lo que hacemos es declarar nuestras variables y mediante un for vamos a ir preguntándonos si el estado es igual al estado que tenemos almacenado en la tabla, en la fila yésima, es decir, la etiqueta o el nombre del estado. En caso de que sí va a regresar contador, si no, va a sumar un 1. Y cuando termine este ciclo, si no llega a encontrar el estado, vamos a avisarle al usuario. Y para finalizar, vamos a comprobar su funcionamiento. Aquí tenemos 4 archivos, en el que cada uno tiene el formato especificado. Y aquí en caso de que el usuario ingrese otro archivo distinto a nuestros ejemplos. Primero lo que vamos a hacer es compilar nuestro AFD. Lo ejecutamos y nos pregunta qué ejemplo deseamos usar. Vamos a poner que el 1. Aquí nos despliega nuestra tabla de transiciones y el lenguaje que acepta. Aquí nosotros vamos a introducir una válida y nos dice que es aceptada. Le volvemos a ejecutar. Introducimos una inválida y dice que no es aceptada. Vamos a hacer lo mismo para el ejemplo 2. Nos dice que acepta 3 ceros seguidos. Esta no la va a aceptar. Dice que no es aceptada. Y esta debería de aceptarla. Y vamos a ver en caso de que el usuario quiera poner otro. Vamos a poner la opción 4. Después ponemos el nombre otro.txt. Y aquí nos pide que este autómata acepta las cadenas que terminan con 00 o 01. Aquí podemos ingresar lo que sea y la acepta, que termina en 00. Y vamos a ingresar una cadena que no acepta, es decir, una que termina en 11. Y como pueden ver, no la acepta.